El Señor les bendiga ricamente. Qué bueno que podemos estar aquí en las cosas del Señor. Mientras el mundo anda en vicios, anda autodestruyéndose, nosotros estamos aquí revitalizándonos y dándole gloria al Señor. Yo no sé los que viven en esa zona por ahí, Amor, Rosa María, pero todavía a las 6:30 de la mañana andaba un vehículo haciendo escándalo en el barrio. Digo, oh Señor. Yo estaba entre orándole al Señor y oyendo un bajo de este lado. Óigame, increíble, pero qué bueno que nosotros estamos aquí. Y sin embargo, los malos somos nosotros. Los malos somos nosotros. Imagine, como ha sucedido, que le llega un mensaje por WhatsApp que dice: por favor, oremos por los 229 misioneros cristianos que han sido sentenciados a muerte para mañana en la tarde por los islámicos afganos. Este mensaje lo envió Judith Carmona, misionera de Chihuahua que está en África. Yo me sonrío porque realmente ese mensaje lo enviaron por WhatsApp. O imagine que a usted le etiquetan en Facebook este mensaje: por favor, ore, solicitud de oración urgente, oren por la iglesia en la India. Anoche se quemaron 20 iglesias y esta noche quieren destruir más de 200 iglesias en la provincia de Olizabán. Quieren matar a 200 misioneros en las próximas 24 horas. Todos los cristianos se esconden en pueblos. Ore por ellos y envíe este mensaje a todos los cristianos que conoce en todo el mundo. Pídale a Dios que tenga misericordia de nuestros hermanos y hermanas en la India. Cuando reciba este mensaje, envíelo urgentemente a otras personas. Ore por las 22 familias cristianas misioneras condenadas a ser ejecutadas. Por favor, pasa esto tan rápido como puedas para que muchos oren. Hermanos, las redes están llenas de mensajes así que nos llegan a través de Instagram, a través de Telegram, a través de WhatsApp, a través de Twitter, de todas las redes. Ahora, ¿cuál es el problema con esas noticias? Que ambas noticias que yo he leído son falsas. Tienen años circulando por internet y viven llegando desde que se arma una guerra en Medio Oriente, desde que hay un terremoto, comienzan a circular esas noticias de nuevo. Ahora, ¿por qué existen esas noticias? ¿Cuál es la razón principal por la cual se crean esas noticias que realmente son creadas por impíos? Porque sus creadores buscan inquietar a los cristianos, porque se dan cuenta que la mayoría de los cristianos entran en pánico y emocionalismo, creen todo sin investigar y comienzan a difundir mentiras, lo cual es pecado. Es verdad que hay persecución. Hay una página y un ministerio que se dedica a denunciar las persecuciones a cristianos en el mundo, pero esas no circulan. Las que circulan son estas porque son sensacionalistas. Cuando usted le dice que van a matar a 200 misioneros con su familia, todo el mundo se pone la mano en la cabeza y entra en pánico y de una vez, ¡ay, Dios mío! Y aún uno le dice que tiene que investigar antes de enviar algo por las redes, lo siguen haciendo. Es como a mí que me llega un correo donde me dice que me van a cerrar mi cuenta en el BHD León. Yo no tengo cuenta en el Banco León. Pero hay gente que le llega eso de que le van a cerrar su cuenta en el Banco León y que tiene que mandar sus datos por una página, y aunque ellos sepan que no tienen cuenta en el Banco León, ponen sus datos en una página, le hackean el celular y después están diciendo que ya no se puede confiar en nadie. Entonces, ciertamente hay persecución, pero esas noticias como las que yo he leído, esas dos y otras más que hay, lo que buscan es inquietar, meter pánico. Ahora, me surge otra pregunta. ¿Por qué muchos cristianos entran en pánico cuando leen que hay persecución a cristianos? ¿Cuál es la razón? Hermanos, lo cierto es que la Biblia dice que habrá persecución. Segunda Timoteo 3:12, que leyó el hermano
Amós ahorita. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos, nosotros no tenemos que difundir mentiras. En toda la historia de la iglesia ha habido persecución. Dios da por sentado que todo el que quiere tener un carácter inclinado a la piedad, un corazón inclinado a la santidad, a agradar a Dios para la gloria de Dios, va a padecer persecución. A ningún cristiano le gusta padecer persecución, a mí no me gusta. Pero es inevitable padecer persecución en algún momento y de diversas maneras. En algún momento la vamos a sufrir. El problema reside en cómo enfrentamos la persecución, la actitud que asumimos y en cuál evangelio hemos creído y cuál predicamos también. Hermanos, el evangelio de la prosperidad ha hecho mucho daño y sigue haciendo mucho daño, porque pinta una vida irreal para los cristianos. Oculta todo lo que huele a dolor, a tristeza, a persecución, a la aflicción, hasta el punto de que muchos cristianos olvidan que es posible ser perseguidos y pasar por aflicción, y que eso es normal en la vida del cristiano. Pintan un panorama, el evangelio de la prosperidad le dice que Cristo está a su servicio, que Cristo está solo esperando tal cosa. Ha hecho mucho daño. En vista de la actitud que muchos cristianos asumen frente al tema de la persecución y para la edificación de todos nosotros, el Señor ha puesto este mensaje en mi corazón y se titula Ultrajados pero gozosos. Yo quiero que me acompañen a las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12, aunque el 10 pudo ser incluido, pero lo obvié por cosas que vamos a ver más adelante. Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12 dicen: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Versículo 11. Dice que nosotros somos bienaventurados, y eso lo dijo el mismo Señor Jesús, cuando por mi causa os vituperen y os persigan. El cristiano es bienaventurado cuando es ultrajado por causa de Cristo. Fíjense que ahí no dice por la causa de Cristo, sino por causa de Cristo, por causa de Él, por quien Él es, por su persona. Es diferente a si fuera por la causa de Él, que fuera por evangelizar, por predicar. Óigame, al mundo, a Satanás, no le molesta que nosotros prediquemos, que oremos, que evangelicemos. El problema está en la persona de Cristo. Ese es el problema. Por eso las iglesias que sacan a Cristo, sacan el pecado, la santidad de sus mensajes, de sus púlpitos, el mundo los deja tranquilos. El diablo no, pero el mundo los deja tranquilos. Ahora, cuando aquí dice, bienaventurados sois, la idea es que somos bendecidos, dichosos, afortunados, supremamente bendecidos. Pero eso es extraño, eso es una contradicción. Que usted es bendecido, es dichoso, afortunado cuando padece persecución, cuando es vituperado por causa de Cristo. Eso es contrario a la lógica humana. Bueno, el evangelio no se adapta a la lógica humana, se adapta a la de Dios, no a la humana. Cuando somos vituperados, y la palabra vituperado es difamado, atacado, molestado, acosado. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha acosado. Creo que les dije en una ocasión que hay un motoconchista que él se dedica a defender a María. Él no habla de otra cosa que de María. Y si usted pasa y él está en una fila del Banco Popular, usted oye la boca de él comiéndose a todo el mundo ahí. Los otros días voy saliendo de Iberia, él no me conoció, porque ya había habido una situación entre nosotros y estaba comiéndose a los motoconchos en Iberia.
nos acosan, nos atacan, nos difaman, nos vituperan. Y hermanos, el Señor da por sentado que eso va a pasar. Y Él dice que si eso nos sucede, somos bendecidos, somos dichosos. Cuando nos persiguen, no sé si a usted le han perseguido. A la difunta hermana Hilda Puello le sacaron un machete en el Ceibo una vez evangelizando. Gracias al Señor que no llegaron a darle la carrera, pero le sacaron un machete. Cuando hablan mal, digan toda clase de mal contra vosotros. Y cuando dice aquí toda clase de mal, es toda cosa perversa, maligna, malvada. Yo recuerdo, trabajé en una empresa aquí, ellos sabiendo que yo soy cristiano, era muy joven cuando eso, y comenzaban a cada rato a contar cosas de un pastor en Samaná, de un pastor en Sabana de la Mar, de que una vez hubo un pastor que era un sinvergüenza en tal sitio. Y comienzan realmente, hay gente en las iglesias que son así. Pero hay gente que le encanta comenzar a crear historias acerca de cristianos. Pero observe que nosotros somos bienaventurados, somos dichosos, bendecidos, cuando se dice toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. El Señor aclaró eso allí. Si lo que se habla mal de nosotros es mentira, es una calumnia, pero usted ve que el Señor dice que somos bienaventurados, eso es extraño, eso es lo que el mundo no entiende. Eso no le entra en la cabeza al incrédulo. Pero hermano, a nosotros, a usted y a mí debe entrarnos en la cabeza que cuando somos vituperados, perseguidos, o cuando escuchamos que eso le está sucediendo a cristianos, no debemos entrar en pánico, sino considerar que somos bendecidos por esa situación. ¿Qué dice el versículo 12? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si es como una contradicción decir que somos bienaventurados cuando somos insultados, vituperados, perseguidos, cuando se habla toda clase de mal contra nosotros mintiendo, ahora es que Dios como que le pone la tapa al pomo, porque dice gozaos y alegraos cuando nos están sucediendo cosas que desde el punto de vista humano son malas. Gozaos y alegraos. Y la idea de gozarnos, cuando dice gozaos, es estar feliz calmadamente. Gozaos, que haya gozo entre nosotros en nuestro interior calmadamente, sin alarma. Y la idea de alegrarnos es saltar de gozo. Wow. ¿Usted ve que eso es extraño? Por eso es que muchos cristianos cuando oyen estas cosas dicen, bueno, porque el Señor dice que debemos gozarnos, alegrarnos, tener una alegría calmada en el corazón. Ahora, ¿es por el hecho en sí de ser perseguido? ¿Es por el hecho en sí de ser vituperados? No, en el versículo 11 es cuando eso se hace en contra nuestra, por causa de Cristo. No es por el hecho en sí, es por qué lo están haciendo. Es por causa del Señor, de que nosotros somos discípulos del Señor, de que creemos en el Señor, de que predicamos al Señor, de que seguimos al Señor. Y en el versículo 12 nosotros debemos gozarnos y alegrarnos. Por lo que sigue a continuación dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y la palabra galardón aquí es sueldo por nuestro servicio, premio. Tenemos un galardón, tenemos un premio. ¿Dónde está? Guardado en los cielos. Hermanos, lo que el Señor tiene guardado para nosotros, comparándolo con lo que nosotros podemos disfrutar aquí, es infinitamente superior. Y si comparamos el galardón
el premio que el Señor tiene guardado para nosotros, comparándolo con las persecuciones, vale la pena. Vale la pena. Dice que es un galardón grande, grande, guardado en los cielos. Y la palabra grande aquí significa muchísimo, abundante. Hermanos, nosotros podemos padecer aquí por un poco de tiempo, y vuelvo y digo, a nadie le agrada eso, el ser perseguido, el ser insultado, el ser calumniado, el ser vituperado, ser perseguido. Pero hermano, eso será por un poco de tiempo. El galardón que el Señor tiene en los cielos, guardado para nosotros, por la fidelidad, por nuestro servicio, es abundante. Lo vamos a disfrutar, ¿usted sabe hasta cuándo? Hasta la eternidad. Hasta la eternidad. Pero, dice la segunda parte del versículo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Por qué podemos alegrarnos, gozarnos? No solo porque tenemos un galardón, algo que el Señor nos tiene preparado en los cielos, un premio que recibiremos del Señor, sino porque compartimos el privilegio con los profetas. Es un enorme privilegio ser tratados igual que a los fieles profetas y voceros de Dios de la antigüedad. Hermano, qué enorme privilegio. A mí me gusta leer las biografías de cristianos, de L. Moody, Whitefield, Spurgeon. Me gusta leer esas biografías. Pero el asunto no es solo leer esas biografías. A mí me gusta leer esas biografías porque hablan de hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres de la palabra de Dios, hombres y mujeres que padecieron hasta hambre por causa de Cristo. Los profetas fueron perseguidos, algunos fueron aserrados, y que a nosotros se nos compare con hombres y mujeres fieles de toda la historia, no solo de la iglesia, sino del Antiguo Testamento. Eso es un privilegio, ser comparados con gente así. Y el que se nos trate igual, se nos tenga como fieles, al igual que ellos. Hoy la gente, la juventud, quiere que le comparen con el más sinvergüenza que hay en el país. Hoy hay gente que se siente gozosa cuando le dicen que canta igual que fulano, que tiene varias fichas, y que lo que canta es alabanzas a la droga y a darle golpe a las mujeres. Qué bienaventurado, qué motivo de gozo y de alegría es para nosotros el que se nos compare con los santos de la Biblia. Con el Señor, primeramente, y con los santos que encontramos en la palabra de Dios. Con hombres y mujeres fieles. Dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Eso debe producir gozo, alegría, y el premio, hermano, lo que nos aguarda. El Señor dijo que fue a preparar lugar para nosotros en la casa del Padre. No es que todavía lo está preparando, eso lo preparó hace tiempo. Pero qué bueno que dice que el Señor va a hacer cielos nuevos y tierra nueva donde va a morar la justicia. Va a estar allí la Jerusalén celestial, va a descender y nosotros vamos a estar viviendo en esa nueva creación con el Señor por toda la eternidad. El simple hecho de disfrutar de la presencia del Señor es suficiente, vale la pena. Pero yo quiero que ustedes me acompañen a otra porción en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 16, dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria
os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. En esta porción, el Señor a través de Pedro sigue hablando del mismo tema. Cristo dijo directamente por sus labios que somos bienaventurados cuando somos vituperados, perseguidos, cuando se habla mal en contra nuestra, cuando se nos calumnia. Y el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, habla también de este tema. ¿Qué dice dicen los versículos 2 y 13? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Qué es lo primero que dice aquí? No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Y la palabra fuego aquí es un incendio grande para probar, para disciplinar, para entrenar al cristiano. Hermanos, ¿cuándo ha crecido más la iglesia de Cristo? Cuando es aceptada, bien vista, recibida por la sociedad, por el mundo, cuando se confunde con la cultura o cuando es perseguida. La iglesia ha crecido más cuando es perseguida, en toda su historia. Cuando es probada, cuando es entrenada, cuando es disciplinada por el Señor. Y lo primero que dice que no es algo extraño, que no debemos sorprendernos como si fuera cosa extraña la prueba que nos sobreviene. No es algo extraño o ajeno al cristianismo, a la iglesia de Cristo. Hermanos, la iglesia siempre ha sido perseguida. En la persona de Cristo, en la de los apóstoles y los discípulos de la iglesia al principio y en toda la historia. A veces nosotros nos quejamos porque nos suceden algunas cosas. Hermanos, como dice la Biblia, usted y yo todavía no hemos combatido hasta la sangre. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Usted tiene la Biblia en sus manos, la tiene en el celular, la tiene en la tableta. Los que predicamos tenemos más de una versión, tenemos varias versiones, en inglés, en español. Pero hermano, ¿usted sabe cuánta gente dio su vida para traducir la Biblia y que usted la tenga en su idioma ahora en las manos? ¿Usted sabe la gente que murió para la gloria de Dios? Y a veces la tenemos en la casa y ni la leemos. Y a veces venimos al culto y no sabemos dónde queda Ageo. Hermanos, hoy nosotros estamos quietos, por lo menos en esta parte del mundo, pero ha comenzado persecución. Hermanos, aquí hubo un momento en que la oficialía, el gobierno dijo que se iba a autorizar a los pastores para que pudieran casar, para que los libros fueran firmados en la boda y ya eso tenía, ese libro estaba registrado, era legal. Mucha gente se muerta de la risa y se inscribieron, hicieron el curso de la Junta y están acreditados esos pastores para casar. ¿Usted sabe qué va a pasar el día que esos pastores digan que no van a casar una pareja gay? Caen presos. Eso es un gancho, hermano. El diablo vive usando el mundo para tirar ganchos, pero nosotros nos reímos. Es como el pez que lo que ve es la lombriz. El problema es que la lombriz tiene el gancho atravesado.
Ahora mismo en muchos lugares hay persecución. Hay lugares que usted se para, igual que nosotros, a hacer un culto al aire libre y llega la policía y le dice que no. Se tiene que ir de ahí. Estados Unidos e Inglaterra, los dos países que más misioneros enviaban al mundo, hoy necesitan misioneros. Y persiguen cristianos en esos países. Eso no es extraño, la historia de la iglesia siempre ha sido así. Hermano, todavía tú no has visto que te están friendo un hijo en aceite delante tuyo. Que a tu esposa le están friendo en un caldero lleno de aceite. A veces vivimos gritando. Todavía no es nada, hermano. Eso no es extraño, no se asombre, no se extrañe. Debemos gozarnos al participar de los padecimientos de Cristo. Hermanos, la Biblia dice, por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Hermanos, nosotros somos tan pecadores que ni siquiera merecemos que se nos persiga por causa de Cristo. Y sin embargo, el Señor nos da el privilegio de ser perseguidos por causa de Cristo, padecer afrenta por causa de Cristo. Ser participante de sus sufrimientos, ser tratados igual que Cristo fue tratado y padeció por nosotros. Pero fíjese lo que dice el versículo 13: para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermanos, vamos a ser perseguidos si queremos vivir piadosamente. Si queremos trastornar el mundo con el evangelio, como hizo la iglesia primitiva. Es con el evangelio que se trastorna el mundo. El Señor no nos llamó a cambiar la cultura, es a predicar a Cristo y a este crucificado. Y vamos a ser perseguidos, vamos a ser vituperados, vamos a recibir fuego de prueba. Pero en la manifestación gloriosa del Señor Jesús, entonces usted y yo nos reiremos con la muela de atrás. Cuando Cristo se revele, nos gozaremos con gran alegría. Y la idea aquí es que daremos saltos de alegría cuando el Señor se revele. Hermanos, cuando nosotros vayamos subiendo en las nubes, a usted se le va a olvidar todo. Si usted murió por causa de Cristo, el Señor le va a resucitar cuando suene la trompeta, un cuerpo nuevo, y usted no se va a recordar de nada de eso. Hay gente que dice, yo le voy a preguntar al Señor, no le va a preguntar nada. Lo que vamos a estar gozosos. Dice allí, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pero para ello, ahora hay que ser participantes de los padecimientos de Cristo. Porque hay evangélicos que ahora es que quieren estar muertos de risa. Hermanos, si usted quiere vivir piadosamente, tener un carácter como el de Cristo, le van a perseguir. Y los que están estudiando en la universidad saben, no hay medio más hostil que una universidad. Hasta las universidades llamadas cristianas, hoy en día persigue a los que quieren vivir piadosamente. Hay un reconocido predicador cristiano, él fue invitado a predicar, a tener un devocional en una universidad cristiana, y antes de él pasar a tener la meditación, le dijeron que tuviera cuidado con algunos temas, que él no podía tratarlos en esa meditación, porque los jóvenes que iban a estar en el auditorio podían molestarse con esos temas. Bueno, el evangelio molesta. El evangelio molesta porque desde que usted le diga a alguien que es pecador, que está perdido, sin Dios y sin esperanza, se va a molestar. ¿Qué dice el versículo 14? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Cuál era uno de los problemas que tenían las autoridades
judías, con la iglesia primitiva, que no hablaran más de ese nombre. Pero aquí dice que si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados por hablar de Cristo, por ser Cristo el tema principal en nuestras vidas. Y cuando aquí dice vituperado es ser injuriado, sufrir oprobio, ser reprochado por causa del nombre de Cristo. Padecer afrenta por causa del nombre del Señor Jesús. De eso es que tiene que estar pendiente la iglesia. Lamentablemente, no debería ser así, pero el cristiano que es tratado así por el nombre de Cristo es dichoso y bendecido. Hermanos, si usted lee las bienaventuranzas, una persona que obedece lo que el Señor predicó solo en las bienaventuranzas, no en el sermón de la montaña entero, vamos a quedarnos en las bienaventuranzas. Una persona que tiene un carácter como el que dice allí, ¿por qué debe ser perseguido? ¿Por qué debe ser injuriado? Pero no se supone que ese debe ser el modelo que todos querríamos ser. El problema es que los únicos que pueden vivir así son los discípulos de Cristo, los que creen en el nombre de Cristo y predican el nombre de Cristo. El incrédulo no puede vivir así. Y entonces el cristiano le es molesto al mundo, le es molesto al diablo, a las huestes espirituales de maldad. Y es glorioso porque dice que el que vive de tal manera que es vituperado por el nombre de Cristo, dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Quién es que controla a una persona que vive así? El Espíritu Santo. Y eso debe hacerlo sentir gozoso. Tiene al Espíritu Santo descansando, habitando en ella. Y dice aquí, ciertamente de parte de ellos, de los incrédulos, Él es blasfemado, Cristo es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Los incrédulos vituperan a Cristo, pero el verdadero creyente le da gloria, no solo de labios, sino con un estilo de vida dispuesto a sufrir por su nombre. No es solo decir gloria a Dios, no solo es decir alabado al Señor, es vivir de tal manera que el mundo vea que yo soy quien digo que soy cuando digo gloria a Dios. El cristiano debe glorificar a Cristo. El mundo le insulta y persigue a los que predican su nombre, a los que alaban su nombre. Hoy nosotros encontramos mega iglesias. No es que tener iglesias grandes sea pecado. No. El problema es por qué esas iglesias han llegado a ser grandes. Es porque han sacado a Cristo como el tema principal de su predicación. Cantantes famosos no mencionan a Cristo en sus canciones. Y muchos de nosotros a veces permitimos que en nuestros hogares escuchen esas canciones que son neutrales. No mencionan el nombre de Cristo. Usted supone que son canciones cristianas, pero no mencionan a Cristo por ningún lado. Incluso uno de esos cantantes dijo ahora, le recomendó a su iglesia que se ponga su traje de Halloween, que se ponga su disfraz de Halloween. ¿Usted cree que una gente que salga disfrazado de demonio va a ser perseguido por el mundo? Hey, ojalá todos los cristianos fueran como tú. Así es que tienen que ser los cristianos, heavy, cool, light. Eso no padecen persecución. Los que glorifican el nombre de Cristo sí. Versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. El cristiano debe estar dispuesto a padecer por las razones correctas.
no vivir en el pecado. Nunca se queje cuando sufra las consecuencias y la disciplina de Dios por su pecado. No comience a enviar mensajes por WhatsApp o cada vez que ve a un hermano decir: ay, hermano, ore por mí porque yo estoy pasando por una prueba. Si es consecuencia de su pecado, usted está siendo disciplinado. Usted está recibiendo el pago por su pecaminosidad. Porque hoy hay gente en las iglesias que le iban llamando prueba a las consecuencias de su pecado. Y le iban echando la culpa al diablo de todo lo que hacen. Sí, el diablo te puede tentar, pero la decisión la tomas tú. Aquí dice que si padecemos, dice, ninguno de vosotros padezca por esas razones. Con el asunto de la pandemia, hubo muchos shows de parte de cristianos. Estaba mirando en México, un pastor lo último que hizo fue que se le acostó abajo a la camioneta de la policía. Empujó policía, le dijo hasta del mal que iban a morir, se le puso abajo a la goma para que le pasaran por arriba, que lo mataran. Hermano, esa no es la actitud. Esa no es la actitud. La actitud correcta es padecer como cristiano, manifestando el carácter, el estilo de vida que es propio de un cristiano, por causa de Cristo y el nombre de Cristo. Pero como dice la Biblia, las armas de nuestra milicia no son carnales, no son carnales, sino son poderosas en el Espíritu. Y sí debemos estar dispuestos a padecer como cristianos. Dice, no se avergüence, sino al contrario, glorifique a Dios por ello. Hermanos, nosotros no estamos para ganar discusiones. Nosotros no estamos para vivir en contiendas. Estamos para predicar, evangelizar ahora. Que a un impío no le guste, pero nosotros no debemos nunca comenzar a insultar, a hacer escándalo en la calle. Visitando una vez, yo decidí no salir con una persona. Esa persona todavía estábamos de aquí a la puerta de salida allá y de allá le voceaba muchísimas cosas. Y el otro hermano y yo que andábamos con él teníamos que devolvernos donde los inconversos a calmar la cosa. No, hermano, pero no nos avergoncemos. Démosle gloria a Dios por ello. No se esconda avergonzado. ¿Qué dice el versículo 19? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. En lugar de nosotros extrañarnos y sorprendernos y comenzar a volvernos locos y enviar mensajes por WhatsApp y querer volver loco a los hermanos y en los grupos de WhatsApp en que estamos, o de avergonzarnos, de sentirnos al menos, el versículo 19 nos dice cuál debe ser la actitud de nosotros, aparte de sentirnos bienaventurados, de gozarnos y alegrarnos. ¿Qué es lo primero que dice? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, porque es Dios que permite que eso suceda, o es Dios que lo trae a tu vida, a mi vida, para formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Es según la voluntad de Dios y viviendo bajo la voluntad de Dios. Dice que debemos encomendar nuestras almas al fiel Creador. Es encargar nuestra alma a Dios, es presentar nuestra alma delante de Él. Es muy posible que sea la voluntad divina que el creyente pase por tribulaciones, por aflicciones. Dios no impide que tengamos problemas, porque son necesarios para fortalecer la fe, forjar el carácter y muchas veces volver gente a sus caminos. No hemos de sorprendernos cuando viene el sufrimiento, el padecimiento, la persecución.
A veces nos descuidamos. Las tribulaciones enseñan que la vida está en las manos del Dios soberano, que somos débiles porque no tenemos dentro de nosotros mismos la fuerza, la sabiduría y la paciencia necesarias para confrontar las circunstancias que nos son adversas. Entonces, lo único que podemos hacer es encomendar nuestras almas al fiel Creador. Es un Padre poderoso y amante que nos creó y por ello somos de gran valor, pues somos hechura suya. Podemos abandonarnos en sus manos confiadamente. Hermanos, nosotros estamos llenos de mucho estrés, mucha ansiedad, mucha depresión, porque tenemos que aprender a descansar en las manos de Dios, encomendar nuestras almas al fiel Creador. El ya fallecido predicador Charles Stanley tenía un lema. El lema de Charles Stanley era: obedezca a Dios y déjele los resultados a Él. Ese era su lema. Y yo creo que es un buen lema para nosotros. Debemos encomendar, encargar nuestras almas, nuestras vidas en las manos de Dios. Hermanos, realmente nosotros no controlamos las circunstancias de nuestras vidas. El único que lo puede hacer es Dios. Pero fíjese que al final el versículo dice: y hagan el bien. ¿Cuál es la tendencia cuando estamos sufriendo por algo? Dejar ese algo. Estamos padeciendo por causa de Cristo, por causa del nombre de Cristo. Vamos a dejar eso. De hecho, en la parábola del sembrador hay un terreno que se refiere a cuando vienen los problemas, las circunstancias difíciles. No hay fruto. Hay gente que abandona. Hay gente que abandona. Y no es que voluntariamente nosotros vamos a buscar la confrontación y la persecución. Es que de manera natural van a venir a nuestras vidas por causa de Cristo y el nombre de Cristo. Pero ¿qué dice el versículo? Hagan el bien. Hagan el bien. No importa qué dardos te ataquen, no importa lo que sufras en esta vida a causa de tu fe. Dios quiere que te mantengas firme y permanezcas haciendo bien. Bien. Haciendo el bien. Todo lo bueno que el Señor ponga a tu alcance hacer. ¿Es fácil como decirlo? No realmente. ¿Hace falta fe? Definitivamente. ¿Vale la pena? Absolutamente. El apóstol no quería que fueran sorprendidos los receptores de esta carta como malhechores, ni que se hicieran acreedores al castigo de los hombres y de Dios, pero sí que si habían de sufrir, que fuera por obedecer a su Señor. Hermanos, nosotros en este mensaje hemos visto en esta mañana que somos bienaventurados cuando nos ultrajan por causa de Cristo, que debemos gozarnos y alegrarnos cuando somos ultrajados por causa del Señor. También vimos que no debemos sorprendernos del fuego de prueba que pueda venir a nuestras vidas, a la iglesia. Además, pudimos ver que el que es vituperado por el nombre de Cristo es bienaventurado. El Espíritu Santo reposa sobre él y en él, y que nosotros debemos estar dispuestos a padecer por las razones correctas. Y que para terminar triunfantes en medio de la persecución, en medio de la aflicción, en medio del dolor, debemos encomendar nuestras almas al fiel Creador, encargar nuestra alma a Dios, presentarla delante de Él y seguir haciendo el bien. Hermanos, es mi deseo que este mensaje haya servido para preparar nuestros corazones para cuando enfrentemos persecución, insultos,
vituperios, ultrajes y hasta la posibilidad de perder la vida. Todo ello por causa de Cristo y su nombre. Vamos a orar. Señor, gracias por el llamamiento que tú nos has hecho en Cristo Jesús. Es un llamamiento santo. Oh Señor, tú no nos has dejado en tu palabra sin dirección. Tú nos das dirección, nos das propósito, le das sentido a nuestras vidas. Señor, nosotros entendemos por tu palabra que en algún momento vamos a ser perseguidos, vamos a ser vituperados, vamos a ser calumniados, vamos a padecer por causa de Cristo y su nombre. Pero Señor, ayúdanos a creernos como tú nos describes, bienaventurados, bendecidos, que nos alegremos, nos gocemos en medio de esas circunstancias, que no nos alarmemos, que no actuemos como el mundo quiere que hagamos con desesperación, sino que podamos tener un gozo quieto en nuestros corazones. Que sigamos dándote honra y gloria, que como iglesia, como individuos, sigamos predicando el nombre de Cristo, sigamos predicando el Evangelio, dándote honra y gloria con nuestras vidas. Oh Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Nosotros dependemos de ti, no somos autosuficientes. No tenemos las fuerzas, no tenemos la sabiduría para enfrentar a los enemigos, pero nos ponemos en tus manos. Los resultados de la obediencia los dejamos a ti. Y Señor, ayúdanos a seguir haciendo el bien, que no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Oh Señor, danos esta conciencia que cada día de nuestras vidas vivamos conociendo y entendiendo estas cosas, que nos prediquemos el Evangelio a nosotros mismos para no olvidar estas verdades. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.